Cuando leemos el Antiguo Testamento, una de las tareas de interpretación es en pensar cómo esto nos ayuda hoy, cómo esta historia que leemos puede ser aplicable en nuestra vida hoy, en el siglo en que vivimos, hace más de 20 siglos que Cristo vino, y esto se escribió hace siglos atrás. Entonces es un desafío que Dios nos presenta a través de su palabra en la lectura, de poder ser edificados en ella y crecer en el conocimiento y también en buscar qué significado tiene para hoy. ¿Para qué Dios dejó este mensaje? ¿Dónde está Cristo en este libro? ¿Aparece en el Nuevo Testamento algo de lo que leo en el Antiguo? Cuando leemos profetas, y más que nada los profetas menores, yo no sé si es solo a mí, pero creo que la mayoría nos cuesta entender en qué siglo estaba, qué rey reinaba, no tenemos un contexto más general de la historia. Entonces a veces nos cuesta entender, o si nos apresuramos y leemos y sacamos conclusiones sin estudiar el texto, podemos errar. Y bueno, esto es un poco el desafío de hoy. El desafío es que cada vez que nos reunimos, como hoy, y compartimos la palabra de Dios, Dios quiere instruirnos, aconsejarnos, a llamarnos la atención, a estar preparados a vivir una vida que a Dios le agrada. Vamos a dar lectura, la voy a leer en la versión Reina Valera. Bueno, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre las cabezas de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Verso 5. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Verso 7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Y yo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Verso 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre las cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Verso 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador,
y el pisador de uvas al que lleve la simiente. Y los montes destirarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Cuando arrancamos a leer este capítulo, parece con lo que le conté así rápido el pasaje, parece una película, una serie de Netflix, ¿no? Rompiendo los capiteles, cayendo encima de la gente, destrozando a todos, y aquel que se escapa de eso, dice, la espada lo va a consumir, y el que se escape de la espada, si se escapa de la espada y lo toman como rehén de un pueblo, ahí haré que con ese pueblo también mueran. Es como violencia, ¿no? ¿Por qué está diciendo esto Amós? Acá estamos en el final del libro. ¿Quién era Amós? Vamos a hacer un paneo general para entender quién era Amós y por qué habla de esta manera. Amós nos dice en el capítulo 1, verso 1, que él era un pastor de Tecoa, una ciudad ubicada 16 kilómetros al sur de Jerusalén, en Judá. Un hombre de campo. Cuando leemos el libro, vemos que el lenguaje que usa es los bueyes que aran, vacas de Basán, y tiene un lenguaje de campo. Era un hombre de esos que usted le da la mano y te tiembla. ¿Vieron los que la gente que trabaja en el campo, que usa hacha para desposear, tenaza? Bueno, le da la mano y tiene firmeza. Era un hombre de campo, un hombre que dice que él no era profeta. Si leemos en el capítulo 7, cuando él se encuentra con uno de la escuela de los profetas, Amasías, a quien le molestaba mucho la profecía que él lanzaba contra Israel, aún siendo de Judá, él le dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero estaba cuidando el ganado y Dios me dijo, ve y profetiza contra Israel, no contra Judá, contra Israel, y diles esto. Y él le lanza en el capítulo 7 a Amasías, que era un profeta en su pueblo, diciéndole, tu mujer se prostituirá delante del pueblo y tú morirás a espada y tus hijos van a ser una vergüenza. Y claro, y ahí Amasías dijo, este no es profeta, y me viene cantando como que lo tenía claro. Era un hombre de campo, nacido en Tecoa, en Judá, profetizó en Israel en el 763 al 755, obviamente antes de Cristo. El reino estaba dividido, esto fue preexilio. Profetizó en un tiempo donde el reino de Israel estaba próspero. Capaz que muchas de las cosas que hoy decimos refuerzan lo que se dijo el domingo anterior, porque se hablaba de un profeta menor también, y la situación era bastante parecida. Ahora, él profetiza en el tiempo de Jeroboam II, hijo de Joás, donde este rey, este gobernante, fue victorioso, y esas victorias quedaban muchos despojos. Entonces la situación económica del pueblo era notable. El ánimo del pueblo era notable porque había plata, había un buen pasar. Jeroboam les había dado estabilidad, les había dado paz, porque incluso ni siquiera tenían problemas con Judá. Había estaba como amansada. Las guerras que se peleaban se ganaban y generaban más riqueza, y el pueblo estaba totalmente tranquilo. Había esa tranquilidad que ejercía la estabilidad financiera, no había guerras, no había conflictos, entonces esto parecía que estaba todo en orden. Pero ¿por qué Dios le dice a este hombre, ¿cómo se llama? Amós, ve y profetiza contra mi pueblo Israel? Ahí se había separado el pueblo, Judá y Benjamín, por un lado el reino del sur, y las otras 10 tribus pertenecían al reino de Israel. Y no tenían el lugar donde celebrar su culto, porque no podían ir a adorar a Jerusalén. Y se establecieron dos ciudades,
pero con un culto que se fue deformando, con un culto que ya era un becerro de oro, ya no era la adoración a Jehová, se fue perdiendo, se fue cayendo en idolatría, al punto tal que los cultos cananitas eran lo que se practicaba en los cultos de Israel. Y Dios estaba cansado, Dios estaba harto de esta situación, de ellos creerse que eran el pueblo elegido de Dios, y Dios les dice en el texto que leímos recién: para mí ustedes son como etíopes, o son como los que hice subir del pueblo arameo. O sea, lo que Dios les está diciendo es: no son nada especial. Es más, cuando uno lee otros libros del Antiguo Testamento, ve que Dios refuerza este comentario, diciendo: no los escogí por ser algo especial, es más, por insignificantes. ¿Para qué? Para mostrar el poder de Dios, que Él podía hacer una gran nación aún cuando no tuvieran fortalezas. Un pueblo hebreo que trabajaban la tierra, eran, como se dice, agropecuarios, trabajaban con ovejas, con bueyes. Con eso hizo un gran ejército Dios y mostraba su poder allí. Ahora, si nos ponemos un poquito en el lugar de Amós, nosotros como iglesia de este tiempo tenemos también un rol profético. Sabíamos, ¿verdad? La iglesia tiene un rol profético, que es denunciar el pecado, anunciar el juicio de Dios y llamar al arrepentimiento. Eso es lo que hacía un profeta. Denunciaba pecado, llamaba al arrepentimiento y anteriormente anunciaba el juicio de Dios. Y es lo que la iglesia está llamada a hacer: denunciar lo que es pecado, anunciar que va a haber un juicio, que a Dios no se le pasa nada por alto, y llamar al arrepentimiento. Cuando las personas se vuelven de lo que están haciendo mal, reciben el perdón de Dios, pero mientras tanto no. Cuando se sigue, pero pongámonos en ese contexto. No es lo mismo, el Evangelio es el mismo en Punta Gorda o en Cerro Norte. No cambia el Evangelio. Pero a veces a la iglesia de nuestro tiempo se le hace muy fácil predicar un Evangelio donde prometemos prosperidad o nos dejamos llevar porque lo que Dios nos puede dar. Entonces, cuando nos encontramos en un lugar donde por ahí, con esa predicación, no vamos a llegar porque estamos en pleno Carrasco y la verdad que la gente está próspera. No sé si todo el mundo en Carrasco o en Punta Gorda, no tengo nada contra esas zonas. Pero cuando vamos con un mensaje que hay promesas de bienestar, cuando una nación está o un lugar está bien, no es de mucho interés. Y no fue exitoso la predicación. Ahora, esta gente se creía que era el pueblo de Dios. Estaban viviendo de una manera donde la idolatría, los cultos paganos ya eran del correr pasar, y Dios estaba harto. Miren, si leemos el capítulo 2 y 3, hay una denuncia de Amós diciendo: ustedes esclavizan el pueblo siendo muy, muy inteligentes y por un par de zapatos esclavizan a las personas. ¿Qué hacían? Le daban un préstamo, la persona no lo iba a poder pagar y después tenía que venderse como esclavo para estar sujeto, para poder pagar la deuda. Y esto a Dios obviamente no le encantaba. Y esa era la denuncia de los profetas, que había mucha corrupción. Los que tenían que ejercer el rol de gobernar y de ejercer justicia miraban para el costado, porque había cometas, había comisiones. Entonces, no se estaban rigiendo por la ley de Dios. La moralidad se había ido, y esta es la denuncia que hace el profeta. Había caído en la idolatría, el culto oficial, ya dije que era hacia el becerro de oro. También se había adaptado el culto a Baal, y había prácticas abominables. Cuando decimos abominable, estamos hablando de entrega de niños, a quema de fuego. Esto se practicaba en los cultos que se decían. Y Dios había mandado anteriormente a Elías
a Eliseo, a Jonás, en la predicación de estos hombres y formando escuelas incluso de profetas, pero el pueblo no entendía. El pueblo seguía estando en la misma situación. Y como última, diciendo Dios, a ver si mi pueblo me escucha, envía a Oseas y envía a Amós, que tampoco tuvieron éxito. Al poco tiempo de que estos hombres hablaron y predijeron el futuro de Israel primero y luego de Judá, se dio como dijeron estos hombres de Dios. Ahora, cuando una nación, cuando un país descarta a Dios, ya en las escuelas no se puede mencionar, cuando todo lo que es malo se le llama bueno, cuando se aprueban leyes donde están lejos de las ordenanzas de Dios, de los principios que Dios estableció. Recordemos, Dios no dijo no fumarás o no fumarás marihuana o no hagas tal cosa, pero hay principios establecidos en la palabra de Dios que gobiernan y rigen las leyes. Cuando en el país se esfuerza y vamos barranca abajo y cada vez peor, la decadencia en lo moral ya parece que no tiene fin. ¿A ustedes no les parece cuando leen estas historias acerca del pueblo de Dios que es muy parecido a lo que vivimos hoy? O sea, donde el engaño es la orden del día, lo deshonesto gobierna, donde la mentira es popular, y todo sigue, y usted ve, moralmente el país va cayendo, y bueno, como decía Miguel hace unos domingos, y todo puede estar peor. Y no solamente todo puede estar peor, sino que va a estar peor. La esperanza viene por otro lado, viene a largo plazo, en la eternidad, pero la cosa va a seguir así. ¡Ay, qué mensaje tan alentador tenemos hoy! Gloria a Dios por ser cristiano. Gloria a Dios por pertenecer al pueblo de Dios. Bueno, aquí no estamos con un becerro de oro. Aquí se alaba a Jesucristo. Las personas se les predica y se les enseña de lo que Cristo enseñó, de cómo nació, qué enseñó, dónde caminó, que resucitó entre los muertos y que ofrece salvación a todo aquel que cree. Desde el verso 1, miren lo que está diciendo. ¿Cómo se llama este profeta? Amós. Dice, vi al Señor. Y hay una diferencia, porque acá estamos en una quinta visión que ve Amós. Estamos en la quinta visión. Desde el capítulo 7 en adelante, él ve 5 visiones. La primera es de unas langostas que iban a devorar el pueblo y Amós dice, pero Señor, ¿quién levantará a Jacob? ¿Quién levantará el pueblo de Israel? Y dice, Dios se arrepintió y dice, no va a ser así. Enseguida, otra visión. Dios le muestra que el fuego va a consumir a ese pueblo, que Israel va a ser consumido por fuego. Y Amós intercede y dice, pero Dios, ¿y quién va a levantar a Jacob? Y Dios le dijo, bueno, tranquilo Amós, que no va a ser así. Luego le da otra visión Dios, y esto hace un tiempo se predicó sobre Dios con una plomada en la mano. Una plomada de albañil. No un nivel de mano, una plomada de albañil. Dice, ¿qué tengo en la mano, Amós? Una plomada, Señor. Bueno, la voy a poner a ver qué tan derecho está mi pueblo. El pueblo no estaba derecho. Esa era la tercera visión. La cuarta, que le ofrece Dios a Amós para hacer llamados de arrepentimiento al pueblo, es sobre un canasto con fruta madura de verano. O sea, diciendo, vieron con el verano, con los calores, usted pone la pera y a los 2 días, ¿qué pasó? Podrida, ya no aguanta nada, hasta el canasto huele muy mal. Bueno, esas eran 4. Y en esta visión que comenzamos a leer dice, vi al Señor. Ya no vio nada que dibujara, sino que directamente vio a Dios. Dice que estaba sobre el altar, estaba en el templo, y le dijo, derriba el capitel. El capitel es la parte más fuerte de la estructura. Entonces, cuando el capitel era derribado, no había ninguna esperanza para que el resto de la casa o del edificio quedara en pie.
Porque si la parte más fuerte de la casa está cayendo, quiere decir que no hay nada que lo sostenga. Si rompemos la viga de fundación, si rompemos los pilares, las paredes se van a... Bueno, lo que está tratando de decir acá, de una manera media poética, es: derriba el capitel. ¿Y qué va a pasar? Va a caer con fuerza. Y dice: sobre todos. Miren, derriba el capitel y estremezcanse las puertas. ¿Alguna vez recibieron el consejo o de bomberos o de personas que están en el tema de accidentes, de vientos y temporales, los lugares más seguros para ponerse cuando tenemos que el techo se nos vuela o algo de eso? El dintel, abajo de la puerta, bueno, abajo del capitel, o sea, la parte más... Entonces, lo que genera eso es, lo que está diciendo, que no va a haber seguridad para nadie. Todos, dice, estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre las cabezas de algunos, no, de todos. Y el postrero de ellos mataré a espada, y eso es lo que leímos. Hasta el verso 5, lo que Dios está queriendo decir es que aunque suban al cielo, aunque bajen al Seol, aunque se escondan en el monte, a donde vayan, incluso al mar, dice, enviaré la serpiente o enviaré el gran pez, dice en una versión. Dice, y allí los mataré a espada. O sea, los juicios de Dios, el juicio de Dios que tiene para la humanidad que practica pecado, que se aleja de Dios, es irrevocable y es para cumplirse. Entonces, si bueno, de alguna manera me le escapo. No. Lo que está diciendo Amós, el mensaje que está dando, es diciendo: metas donde vayas, este poncho te lo pones, es el que te queda. No hay escapatoria, no hay salida. Dios de alguna manera te va a atrapar. Volá si querés, nadá si querés, pero no hay salida. Y este era el mensaje que Amós estaba terminando su profecía, que fue dura. Este pueblo de Israel, cuando recibía las profecías de Amós, claro, ¿qué hacía Dios? Lanzado profecías contra pueblos que estaban en la vuelta de Israel. Entonces, claro, cuando como iglesia hoy recibimos profecías de fulano de tal va a ser exterminado, ¡gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Y la otra nación que circundaba también, hay 8 naciones, 4 por 2, ¿ah? 8 naciones que son, que dice, ruge el león desde Sión, ruge Dios, presenta a Dios como un león, y da y habla, y dice, bueno, y ahí caen. Y hay un comentario que se llama Proyecto Biblia, que resume todo este libro en 8 minutos. Y dice, lo que está haciendo Dios, si usted mira el mapa, hace todo un círculo, y Jerusalén, ahí, Israel, queda en el medio. Es como, vas a hacer la cumbre, va a ir dirigido hacia vos. Pero cuando Él le dice al pueblo, ustedes son pecadores, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, ustedes me son como etíopes. Los hebreos, el pueblo de Dios, Israel, creían que los etíopes eran de una clase social menor por su color de piel, que en realidad los denigraban. Decirle etíope a una persona era denigrar. Como cuando en el Nuevo Testamento dijeron, esa iglesia se acorintizó. No sé si está bien dicho, pero es porque el pecado de Corinto era tan visible que se generó como un dicho diciendo, bueno, esto es lo mismo. De los versos que leímos para adelante, bueno, hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová. No hice yo subir a Israel, no hice yo subir aquí. He aquí los ojos del Señor, dice el verso 8, están sobre el reino pecador. No es que Dios solamente esté atento a lo que se hace mal, también ve lo que se hace bien. Pero dice, los ojos de Jehová están contra el reino pecador, y yo asolaré la faz de la tierra, mas no destruiré la casa de Jacob, dice Jehová.
Hay algunos comentaristas, mi hermano, que dicen que este último capítulo, no, o por lo menos el último párrafo, no fue escrito por Amós, cosa que muchos defienden y dicen que sí. Porque viene con un juicio tras otro, viene, y de repente pasamos de la espada de cosas a la reconstrucción de lo que es Israel. Y un rol profético es siempre brindar esperanza a través de Cristo. Y ningún profeta cerraba su profecía ya con el desastre consumado. O sea que había personas que querían vivir dentro de Israel de una manera que agradara a Dios, y les deja un mensaje de esperanza, un remanente que Dios va a obrar. Saben que estos fueron de los últimos profetas que hablaron y que llamaron al pueblo de Israel. Y realmente cuando leemos del verso 11 para adelante, uno dice, bueno, cuando esto tiene el cumplimiento, después que el pueblo fue cautivo, fue llevado Israel por los asirios, Judá a Babilonia, dice, y luego se reedificaron las murallas y el templo, ahí tuvo el cumplimiento de esta profecía de Amós. Pero Amós, esto que dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, no la casa de David, sino una tienda caída, o sea, la condición del pueblo. Levantaré ese tabernáculo caído, dice, y cerraré sus portillos, le dará seguridad, y levantaré sus ruinas, habla de firmeza, y lo edificaré como en el tiempo pasado, ya no como una carpita de ahí del tabernáculo, sino como el templo. Ahora, eso tiene cumplimiento, y lo menciona este pasaje en el libro de los Hechos capítulo 15. Dice que Pedro estaba predicando y enseñándole a los judíos que el Espíritu Santo se había revelado a los gentiles. Gentil es aquel que no era judío. Me acuerdo que no estaba dentro del pueblo escogido de Dios. Entonces él tiene la experiencia. ¿Se acuerdan cuando Pedro tiene la visión del lienzo que baja de los 4 extremos y Dios le dice, escucha una voz? Lo tenemos en el pasaje, y se ve, mata y come. Él entiende después que el reino de los cielos, que Jesucristo el resucitado, es para toda la humanidad, para el Edom que está aquí, abarca a todos. Y él estaba contando en el libro de los Hechos capítulo 15, diciéndole a todos, y en eso llega Santiago y Bernabé de un viaje misionero, contando sus anécdotas, que pasaba lo mismo. Y aquí se para Santiago, el hermano de Jesús, y dice, bueno, hermanos, esto es lo que se cumple en la profecía que estaba dicho. O sea, tenemos una profecía, digamos, para ese tiempo y con cumplimiento en el libro de los Hechos. Y cuando habla de gentiles, ahí estamos todos nosotros. Ahora, cuando leemos esta fatalidad y el juicio de Dios sobre su pueblo, es tal cual. Y cuando habla del día futuro, está hablando cuando Cristo venga, pero no por su iglesia, sino por el juicio. Si será importante, mi hermano, anunciar el Evangelio, hace un rato orábamos por distintos países de África. Cuando uno dice venga tu reino, es invasión, que el reino de Dios empiece a avanzar. Cuando un reino avanza, el otro o lo enfrenta o retrocede. Bueno, y esto va a seguir pasando. ¿Cuál es el desafío entonces para nosotros hoy, leyendo esta historia? Y decimos, bueno, entonces, ¿tenemos escapatoria? ¿Somos realmente el pueblo que Dios quiere que seamos? ¿Vivimos en la obediencia que Dios demanda a sus leyes morales? ¿Vivimos siendo la iglesia que le espera? Eso es personal. Como congregación, ¿cumplimos el cometido de amar al prójimo, de ayudar al necesitado? Todo el libro de Amós se puede tomar y leer como una gran advertencia de parte de Dios que sigue vigente hoy. Los juicios de Dios son ineludibles. Jesús viene pronto. Y nuestra comisión, dejada por nuestro Maestro y nuestro Señor, es anunciar el Evangelio del reino a todas las naciones. ¿Qué comunicamos? Sí,
la esperanza en Jesucristo, la redención en Jesucristo, y con la advertencia de no volvernos, a veces hasta muy sutilmente podemos irnos desviando. Creemos que estamos sirviendo a Dios y estamos re lejos de Dios. Que hoy nos anime la palabra de Dios a pensar nuestra vida religiosa, nuestra vida general, de qué es lo que estamos viviendo, cómo estamos proclamando el nombre de Dios con nuestras actitudes, con nuestras enseñanzas. Que Dios nos ayude, como decía Pablo, que a través de la palabra Dios nos pueda exhortar y animar a seguir adelante, esperando a un Cristo que está viniendo. Padre, gracias por el escrito de Amós. Sin duda hay mucha más enseñanza para aprender de este libro, pero todo lo que se ha proclamado, no solamente en los profetas mayores, sino en los menores como él, que llama la atención a un pueblo que se vuelva a ti. Lo mismo es para nosotros hoy, Dios. Nos das la oportunidad de, a través de Jesucristo, llegar a tu presencia, adorarte, exaltarte, y nos brindas seguridad, nos brindas calor. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios. Gracias por guiarnos a contar de tus hazañas, de tus fortalezas, pero no para quedarnos solamente con eso, sino experimentar un Dios que tiene más y más para dar. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Bendice a la iglesia aquí en Barros Blancos. Bendice a las personas que puedan meditar en este pasaje. En el nombre de Jesucristo, Dios, te entregamos todo en tus manos. Esperamos en ti. Amén.